Arco 5, capítulo 70. Comida eclipse. Batenkaitos, que debería haber hecho desaparecer el nombre de Felt y disfrutado de su comida, vomitó. Gimiendo en agonía y escupiendo sus jugos gástricos, la actitud de glotonería no era ningún engaño. A pesar de que no puso algo tangente en su boca, porque presionaba su estómago al vomitar. Tal fue la inútil impresión que causó ese espectáculo misterioso. Diálogo Felt. Mierda, eso duele. No juegues conmigo así. Acariciando su pecho rasgado, Felt se levantó herida. Su rostro mostraba irritación y frustración, pero no parecía haber sufrido ningún daño mortal. Las personas que podía ver por el rabillo del ojo, Beatrice y los demás, no habían olvidado a Felt. La comida de glotonería había fallado. Diálogo Rey. Guahuk, Gueohuk, Oe. Diálogo Daines. No sé la razón de ello, pero es una buena oportunidad. Daines se lanzó al ataque contra Batenkaitos, quien no estaba prestando atención al campo de batalla, mientras derramaba jugos gástricos por la boca. Dos espadas se lanzaron sin piedad hacia Batenkaitos. Apuntando al cuello indefenso, la hoja de plata de la espada procedió a Diálogo Rey. Gu-oh. Alzando la voz como una bestia, Batenkaitos esquivó la espada. Su evasión fue un poco tardía y un mechón de su pelo fue cortado, pero no fue suficiente para perforar su piel. Girando su pequeño cuerpo a una velocidad extremadamente rápida, Glotonería escapó del ataque con un comportamiento digno de una pesadilla. Diálogo Beatrice. Mercader. Diálogo Otto. Lo sé. Respondiendo a la llamada de Beatrice, Otto balanceó su brazo derecho. Las dos piedras mágicas arrojadas desde sus mangas entraron en contacto con Batenkaitos después de escapar del anterior ataque. En ese momento, una ráfaga de luz irrumpió, y la corriente de energía mágica que contenían empujó su cuerpo mandándolo a volar. Pero justo antes de eso, Batenkaitos respondió a ello con asombrosos reflejos. Diálogo Rey. Yuma. Cuando la luz emergente atrapó a Batenkaitos dentro de sí con su poder destructivo, Batenkaitos lanzó la magia, encajando la mágica explosión dentro de hielo, y luego lo endureció. La explosión resultante de las piedras mágicas perdió su área de impacto y terminó convirtiéndose en un mero montón de hielo roto que cayó al suelo, creando un ruido estrepitoso. Obstruir rápidamente semejante onda de magia incolora era una habilidad de clase extremadamente alta. Aunque, incluso esa, podría ser la habilidad de alguien que estaba entre aquellos nombres que habían sido comidos por Batenkaitos hasta ahora. La mera idea de que alguien que había aprendido esa habilidad estuviera amontonado dentro de su estómago, sin permanecer en los recuerdos de nadie, era nauseabunda. Sin embargo, este no era el momento para tales sentimientos. Lo crucial aquí era Diálogo Rey. Guau. Peligroso, peligroso. Pero logramos evitarlo. Pateando el hielo que había atrapado la explosión de las piedras mágicas y haciéndolo caer directamente en el canal, Batenkaitos empezó a reírse. Escupió los jugos estomacales que le quedaban en la boca, se limpió la boca con el brazo y luego ladeó la cabeza. Lo que esos ojos corruptos estaban observando era a Felt, que se revisaba el cuerpo, las manos y las piernas para confirmar la extensión de sus heridas. Al notar que Batenkaitos la miraba, Felt resopló por la nariz. Diálogo Felt. ¿Qué? Al igual que tú, yo también estoy enojada, bastardo. Diálogo Rey. No estamos enojados en absoluto, sino impresionados, Por tu apariencia, pensamos que no serías tan inteligente, nos disculpamos por eso. Diálogo Felt. ¿Qué dices? Diálogo Rey. Nunca pensamos que tendrías la inteligencia de usar solo un alias contra nosotros. Nos engañaron completamente. Habíamos intentado evitar devorar codiciosamente hasta que el nombre fuera revelado, pero jamás pensamos que cosecharíamos este giro inesperado. Al escuchar a Batenkaitos decir alias, Felt se quedó en silencio. La reacción de Felt, que fruncía el ceño, sugería lo poco que esperaba oír eso. Se podía entender a simple vista que no tenía idea de lo que significaban las palabras de Batenkaitos. En cambio, después de escuchar la conversación, Beatrice sí entendió la razón detrás del reciente fracaso de la comida de Batenkaitos. Batenkaitos tenía la autoridad de comerse el nombre de una persona cuyo nombre conocía cuando la tocaba. Sin embargo, tenía que ser el nombre real de la persona. No funcionaba con un alias o un apodo. Como el nombre de Felt no cumplía las condiciones para su comida, Batenkaitos, que la había degustado, sufrió dolor. Así pues. Diálogo Rey. Eloni y San de allí y Felt-chan. A pesar de haber decidido comerlos, no sabemos el nombre de ninguno de los dos, qué molesto.
Otto, cuyo nombre era puramente desconocido, y Felt, que parecía estar usando un alias. Mientras que Daines, cuyo nombre había salido inmediatamente a la luz, y Beatrice, que era conocida a través de los recuerdos de Rem, no presentaba ningún impedimento. Es lo que sugería la exasperante conducta de glotonería, pero llamarse a sí mismo de paladar exquisito y estar obsesionado con comer nombres tenía sus desventajas. Diálogo Felt. Oye. Ya me cansé de escucharte, ahora cállate y escucha, ¿qué diablos estás diciendo? Mientras Batenkaitos la miraba fijamente, mientras Beatrice estaba sumida en sus propios pensamientos, y mientras Otto y Daines buscaban una oportunidad, Felt habló con voz fuerte y áspera. Ella se había irritado por las repetidas conclusiones que se habían hecho sobre ella y acabó gritando y apuntando a Batenkaitos con el metía. Diálogo Felt. ¿Un alias, dices? Vete a la mierda. He estado viviendo durante 15 años con el nombre de Felt que me dio el abuelo Rom. Decir que mi nombre es falso no tiene ninguna gracia. Diálogo Rey. Así que eres de las que desconocen su verdadero nombre. Eso significa que los padres que te criaron hicieron un buen trabajo, ¿no es así? Para nosotros es extremadamente muy molesto, pero... En otras palabras, se te fue dado correctamente un nombre anterior a ese. Diálogo Felt. ¿El nombre dado por esos padres de mierda que me abandonaron en un callejón? Seguramente me llamaron molestia, o desperdicio de comida, o basura. Dicho esto, ¿todavía quieres probar a sacar la lengua y comer? Diálogo Rey. No contradigas la conciencia de nosotros de paladar exquisito llamándolo conjeturas o algo así. Ah, eso es. Mostrando sus dientes prominentes, Batenkaitos levantó su mano hacia Felt, quien expresó una sonrisa enfurecida. Diálogo Rey. Después de comernos a los demás, te custodiaremos cuidadosamente. ¿Y qué tal si vamos a conocer al que te dio un nombre falso, el abuelo Rom? El abuelo Rom podría saber tu verdadero nombre. Somos buenos haciendo que la gente diga lo que sabe. Puedes dejárnoslo a nosotros, ¿eh? Diálogo Otto. Se necesita mucho tiempo y esfuerzo para eso. ¿No tienes la opción de rendirte? Al oír el ruin plan de glotonería, Otto comentó irreflexivamente, lo cual provocó que Batenkaitos se llevara las manos a la boca y resoplara como si estuviera disfrutando. Diálogo Rey. Si el número de vidas en el mundo es finito, entonces el número de delicias de paladar exquisito también lo es, ¿eh? Entonces, no perderemos ninguna oportunidad de conocer estas limitadas delicias de paladar exquisito. Bebiendo glotonamente. Glotonería. Lamerlo, masticarlo, sorberlo, lo lameremos y lo degustaremos hasta que no quede salsa en el plato. Ups, naturalmente, Oni-san tampoco es una excepción, así que, ¿por qué no te relajas? La mirada de Batenkaitos dejó claro que no tenía intención de dejar escapar a los cuatro presentes. La fijación de glotonería por las comidas era incomprensible para Beatrice y los demás que habían sido evaluados dignos de ser comidos por glotonería. Sin embargo, no significaba más que ser el objetivo de una persona obsesiva y problemática. Y, el deseo de ese pecador por comer siguió aumentando, lo cual desagradó a Felt. Diálogo Felt. Ya veo. Si no hacemos algo aquí, también vas a poner tus manos en el abuelo Rom. Diciendo eso en voz baja, Felt movió sus pies. Los zapatos que llevaba puestos se salieron por completo y ahora estaba igual que su rival. Al pisar el adoquinado con los dos pies descalzos, dejó el metía en el suelo, en posición horizontal, y luego sacó su daga. Diálogo Rey. ¿Punto? No lo entiendo, Felt-chan. ¿No se supone que ese es tu as bajo la manga? Diálogo Felt. Esto es más fácil que usar dispositivos a los que no estoy acostumbrada. En primer lugar, no es que me importara tanto, así que, en vez de dispositivos problemáticos de usar, es mejor utilizar aquellos que son de fácil uso, ¿no crees? Sus pies descalzos se contrajeron como si se agarraran al suelo y, al instante siguiente, el cuerpo de Felt se lanzó hacia adelante. Había ganado una increíble velocidad en un abrir y cerrar de ojos, rápida como el viento. Ante esto, incluso Batenkaitos abrió los ojos y olvidó la actitud de que esta era solo otra cuchilla que le apuntaba. Se defendió sacando una habilidad física de balancear y bloquear con los brazos, controlando su cuerpo a través de la memoria muscular. Diálogo Felt. Ra. La velocidad de Felt descalza sobrepasaba la carrera enérgica de cualquier joven ágil. Era la ayuda de un poder más allá del intelecto humano, inequívocamente, era una protección divina. Ella movió la daga varias veces, pero se encontró con las técnicas de daga de Batenkaitos. Obviamente las tácticas de Batenkaitos en esa manera de luchar eran abrumadoramente superiores, pero lo que impedía que Felt fuera superada era el respaldo de Daines. Diálogo Daines.
No te esfuerces demasiado con ese cuerpo. Diálogo Felt. Habla por ti, viejo, no te retrases. Manejando hábilmente dos espadas, Daines de alguna manera llenó la brecha del contraataque de glotonería. Dentro de ese lapso de tiempo, Felt rápidamente se posicionó en el punto ciego de glotonería, golpes de acero contra acero resonaron mientras las sombras de los tres se entremezclaban y las chispas bailaban a su alrededor. Un intercambio en el que, de nuevo, el golpe decisivo no pudo ser dado. Sin embargo, esta vez, el golpe decisivo se había formulado fuera del campo de batalla. Diálogo Beatrice. El algoritmo está listo, esto golpeará fuerte, supongo. Diálogo Otto. Los dos, por favor aléjense. Mientras estaban fuera del escenario principal, ellos habían estado formulando un ataque tomándose todo el tiempo necesario. La operación, que normalmente sería innecesaria, se demoró debido a la necesidad de una meticulosa precaución, gracias a la colocación de un filtro extra. El resultado de ese trabajo finalmente iba a tomar forma. Al escuchar lo que Otto había gritado, Felt y Daines se alejaron de la posición de Batenkaitos. Glotonería alcanzó a Felt mientras se alejaba, pero incluso después de tocarla, no estaba preparado para poder comer el nombre de Felt. Diálogo Felt. Suéltame. Moviendo ferozmente su tobillo, que había sido sujetado violentamente, y usando un solo pie, Felt voló hacia atrás una gran distancia. Daines también, como si estuviera rodando, abandonó el lugar, dejando solo a Glotonería en el campo de visión de Beatrice. Apuntando hacia allí, Beatrice conjuró una magia que requería el poder de Mil y la completó mientras apreciaba el poder de Mil. Diálogo Beatrice. Esta vez no es una broma, realmente es. Alminya. Subsecuente a la conjuración, un torrente de resplandor violeta brilló y la luz dibujó un círculo con Batenkaitos en su centro. Batenkaitos levantó la cara para ver lo que se avecinaba, pero esa reacción fue tardía. La respuesta correcta era no prepararse, sino escapar sin importar la forma. Diálogo Rey. En una sola respiración, la luz convergió y suprimió a Batenkaitos formando un anillo alrededor de su torso y brazos. El anillo de luz actuó como una cadena y continuó apretándolo aún más, los movimientos de la parte superior del cuerpo fueron restringidos. A ese ritmo, si todo el cuerpo quedaba envuelto por el anillo de luz, ya no podría escapar de la potencia de Alminya. La luz violeta cristalizada continuó apretando la parte superior del cuerpo de Batenkaitos. Al mismo ritmo, el control del anillo llegó incluso a la parte inferior de su cuerpo, y Glotonería, que había quedado inmóvil, se derrumbó en el acto. Y entonces, la atmósfera hizo un ruido como si crujiera y un enorme resplandor púrpura a su lado emergió sobre el pecador colapsado con afiladas puntas hacia Batenkaitos. El poder de Alminya ataba y aplastaba. El ataque que poseía Beatrice golpeó con urgencia y la destrucción materializada llovió incesantemente sobre Batenkaitos. Se podía escuchar un rugido, pero frente a la destructiva luz violeta, fue silenciado. El poder de la luz abrumadora arrancó el adoquinado, el viento producido por la explosión envolvió la plaza en luz y humo, y la falda del vestido de Beatrice ondeó inmensamente. Diálogo Felt. Lo logró. Diálogo Otto. Logró hacerlo. Diálogo Daines. De verdad lo logró. Los tres hablaron al unísono mientras yacían en el suelo sintiendo la feroz onda expansiva de la explosión. Era imposible que Batenkaitos, que estaba en la zona cero del ataque, hubiera podido evadirlo. Si el ataque hubiera dado en el blanco correctamente, entonces todos los rastros de su cuerpo habrían desaparecido sin dejar siquiera un fragmento de sus huesos. Diálogo Beatrice. Aún no ha terminado, supongo. Exacto. Si es que hubiera dado en el blanco correctamente. Alzando su voz, Beatrice les advirtió que fueran cautelosos y el regocijo de los tres rostros desapareció. A Beatrice no le fue difícil notar el problema antes que los otros tres. Podía sentirlo. Diálogo Beatrice. Me quedan 4. La gran piedra mágica que estaba guardada en su bolsillo fue incapaz de soportar ese Alminya y se rompió justo antes de que Batenkaitos pudiera ser aplastado. Aunque posibilitó la conjuración, no lo hizo con toda su potencia. El resplandor había sido incapaz de quemar a Batenkaitos y el cuerpo de Glotonería estaba. Diálogo Rey. El de ahora probablemente nos ha hecho un poco impacientes. Atravesando el humo, Batenkaitos saltó hacia Beatrice desde un ángulo bajo. Era el resultado de haber juzgado, tomando en cuenta el poder de la magia de hace un momento, a quien debería dejar fuera de combate lo más pronto posible. Beatrice tenía una habilidad excepcional como usuaria de magia, pero sus habilidades físicas, tal como parecía, no eran nada más que la de una joven. Ella no tenía las habilidades para combatir cuerpo a cuerpo con Batenkaitos, cuyas habilidades eran propias de un genio.
Por lo tanto, ante su ataque, Beatrice utilizó inmediatamente su tercera piedra mágica. Diálogo Beatrice. Murak. Diálogo Rei. Otro truco. Beatrice apenas logró conjurar eso justo antes de que Batenkaitos la alcanzara. Sus dedos levantados solo tenían una intención. No dejar escapar a Beatrice ahora que no había ningún obstáculo. Sin embargo, falló una vez más. En el instante en que pensó que había alcanzado el vestido de Beatrice, el cuerpo de ella voló hacia atrás, como una hoja flotando en la brisa. Lo que Beatrice conjuró era Murak, una magia Jin que interfiere con la gravedad. Era una magia que interfería con la fuerza que atrae el propio cuerpo al suelo o el propio peso corporal. Sin embargo, Beatrice lo utilizó para reducir su peso corporal a cero en ese instante. Gracias a eso, fue capaz de levitar en el viento y evitar en gran medida los siniestros dedos que trataban de tocarla. Diálogo Rei. Mal, dita. Tal y como ella pretendía, el cuerpo de Beatrice se distanció de Batenkaitos y voló hacia el borde de la gran plaza rápidamente. Batenkaitos trató de seguirla, pero luego escuchó fuertes pasos desde la dirección opuesta a la que estaba enfrentando y se giró hacia ellos inmediatamente. Pasando su daga por detrás, trató de cortar a quien se interpuso groseramente. Sin embargo, ese ataque solo cortó el aire. Por alguna razón, no había nadie allí. Diálogo Otto. Solo alguien como Garfielo la cazadora de entrañas caerían en eso. Usando magia de viento, Otto había transferido el sonido de sus pasos a través del aire en un intento de hacer girar a Batenkaitos y posteriormente lanzó aún más piedras mágicas. La ola de calor producida por las piedras mágicas fue dirigida directamente hacia su espalda expuesta incapaz de evadirla esta vez, Batenkaitos recibió un impacto. Diálogo Daines. Esta vez seguro que es el final. Batenkaitos rodó por la plaza con todas sus extremidades estiradas debido al impacto de la explosión. Cayendo en picada sobre esa silueta, Daines, que se había preparado de antemano apretando la empuñadura de sus dos espadas, tenía la intención de asestar el último golpe. Desaliñado, el joven que yacía en el suelo susurró algo. Ya fueran súplicas por su vida o palabras de arrepentimiento, Daines no dudaría. Para él, que había vivido la vida de mercenario, la lucha por la vida era el resultado de una feroz competencia. Allí, el problema de ser un adulto o un niño era una nimiedad y las emociones de luto y arrepentimiento eran sentimientos que uno solo podía permitirse después de sobrevivir, eso era todo. Como resultado de eso, él no tenía dudas. Pero, aunque sus movimientos no dudaron ni se estancaron, Daines era incapaz de disipar esa inquietud que albergaba en su pecho. Porque lo que Batenkaitos acababa de susurrar justo ahora, sonaba algo así. Eclipse lunar. Diálogo. Oh. Justo después de que el eco de ese sonido llegara a su lugar, una voz, que no había estado presente en ese intervalo, resonó. En el siguiente instante, las extremidades de Daines, que había estado sosteniendo las dos espadas cortas en el aire, derramaron sangre al mismo tiempo. En cada uno de sus miembros había una daga atravesándolos profundamente, cortando los tendones con precisión e hiriéndolo. Es decir, que la funcionalidad de sus miembros se había perdido por completo y no podía evitar que su cuerpo se desmoronara y cayera. Diálogo Daines. Q. A. Daines cayó de cara contra el adoquinado y su cabeza fue pisoteada desde arriba con gran fuerza. Con la nariz aplastada por el adoquinado, la conciencia de Daines, habiendo recibido el golpe de lleno, se desvaneció. Daines fue cortado y derribado, y pateando su cuerpo a un lado, Batenkaitos levantó la mirada y lentamente se giró hacia la posición de Otto. Diálogo Otto. A. No era la primera vez que intercambiaba miradas con esos ojos corruptos. Sin embargo, en un solo momento, el espíritu de Otto había sido entrelazado y devorado por esos corruptos ojos. Porque el torbellino de locura y resentimiento tenía una diferencia considerable con los que había antes, ahora era aún más tenebroso. Ocurrió rápidamente. La distancia entre ellos disminuyó en un abrir y cerrar de ojos y, cuando se dio cuenta, un calor abrasador atravesaba las dos piernas de Otto. Cuando las miró, la parte frontal de los muslos de ambas piernas tenían heridas abiertas en forma de cruz como si unas dagas hubieran estado ahí. Como si se tratara de pelar la cáscara de una fruta, con la lengua fuera, dejó al descubierto la piel de debajo de los pantalones. Dentro de esos cortes transversales rojos, los tendones rosados bajo la piel, los nervios, los huesos blancos, las venas, todo había quedado al descubierto sin ningún daño, y la garganta de Otto se llenó de una intensa sensación de incongruencia. Se quedó boquiabierto. Hasta ahora, nunca había visto una técnica tan hermosa. La hemorragia fue mínima, de hecho, no había ninguna hemorragia. Este manejo verdaderamente superior del filo de la hoja destruyó la carne humana con tal maniobra estética.
Agachado, Batenkaitos besó aquella herida. La áspera sensación de aquella lengua por debajo lamió todas las partes vitales de la pierna de Otto que se encontraban dentro de la piel. Tendones, huesos, vasos sanguíneos, nervios, se estremeció al sentir que todos ellos eran lamidos y, al momento siguiente, tanto en la vista como en el tacto, Otto sintió una repugnancia difícil de soportar y un violento dolor que hervía en su cerebro. Diálogo Otto. Ah, ya, Hugh. No se estaba derramando ni una gota de sangre. Era incomprensible. Solo había dolor. Y, además, en vez de sangre brotando, los huesos desnudos y los nervios estaban siendo rozados por el viento húmedo, el cual se sentía como si incontables agujas estuvieran despellejando sus músculos, causando un dolor extremo. Su visión parpadeó y su cerebro no pudo más. El órgano que debía interpretar las señales del dolor se negaba a hacerlo. La garganta que gritaba temblaba violentamente, como si vomitara sangre, y ni siquiera era capaz de retorcerse de dolor con sus inmóviles piernas. Y entonces, con la vista puesta en Otto mientras gritaba, Batenkaitos ladeó el cuello. Con el pelo largo y castaño oscuro resbalando por sus hombros, Glotonería suspiró, como si estuviera cansado. Diálogo Rey. Justo cuando pensábamos que era el descanso después de la comida, pasa esto. Aunque el paladar exquisito o vulgar ni siquiera importa. En serio, nadie entiende lo que es comer aparte de nosotros. Una voz terriblemente tranquila puso fin a la sonrisa y a la actitud insensata que había tenido hasta ahora. Batenkaitos lentamente giró su cuello y se comportó como si se burlara de sí mismo. Justo cuando surgió esa impresión, cambió ágilmente su expresión. Diálogo Rey. No hables así. Ciertamente se puso un poco problemático al jugar, pero, aún así, se ha encontrado una golosina del gusto de Rui, Mostrando los colmillos, Batenkaitos giró el cuello y su mirada se dirigió hacia Beatrice. Las dos chicas inhalaron ante su mirada y el terrible estado de Otto. Pero, al ver la reacción de las dos, la expresión de Batenkaitos volvió a cambiar a una vacía y desganada. Diálogo Rey. Ciertamente no luce mal, pero hay más garantías con el contenedor que con el contenido, ¿no crees? Además, la descripción del Evangelio tampoco ha sido leída. Diálogo Rey. Aunque Rui no lo vea, la chica que llevamos dentro nos informa, La que está allí es Beatrice Sama, probablemente. Si se hace, tanto la mente como el cuerpo se llenarán, no es la oportunidad ideal. Girando hacia la derecha y hablando, girando hacia la izquierda y hablando, Batenkaitos intercambiaba palabras como si, en lugar de estar hablando consigo mismo, estuviera hablando con alguien que podía ver claramente en el exterior. Era como si estuviera conversando con otra persona dentro de él. No, la verdad era que eso era posible. Dentro de Rei Batenkaitos, el pecador devorador de nombres. Había una inmensa cantidad de almas, con lo cual, tal vez era posible para él conversar con ellos o incluso discutir. Si así fuera, podría entenderse de alguna manera su conversación consigo mismo. Diálogo Beatrice. ¿Puedes moverte, supongo, pequeñaja? Diálogo Felt. ¿Qué? Lo mismo digo, espero que no tengas miedo, enana. Llamándose mutuamente, Beatrice y Felt intercambiaron algunas palabras. Mirándose a los ojos, confirmaron que el espíritu de lucha de ninguna de las dos se había roto. Felt resopló ligeramente por la nariz y luego miró hacia el borde de la plaza. Beatrice confirmó la presencia que había allí y vio sus intenciones. Diálogo Beatrice. Ahora vendrá por Betty, supongo. Lo detendré, de hecho. Diálogo Felt. ¿Lo detendrás? Si se trata de un obstáculo, entonces yo sería. Diálogo Beatrice. La expectativa de hacerle vomitar de nuevo sería propia de un idiota, supongo. Además, por mucho que quiera, dar el golpe final es algo que Betty no puede hacer, de hecho. Debes hacerlo tú, supongo. Ante la propuesta de Beatrice, Felt mostró una expresión ahogada en sus pensamientos. Pero, al momento siguiente, levantó las cejas y giró el cuello. Apartando un mechón de su cabello rubio, dejó escapar una voz que decía, «Ah». Y apuntó su puño hacia Beatrice. Diálogo Felt. No caigas, pequeñaja. Diálogo Beatrice. Tú tampoco, supongo, enana. Nada en particular fue devuelto al puño alzado hacia adelante, solo intercambiaron insultos que precedieron a la aceptada batalla decisiva. La conversación de Beatrice y Felt llegó a su fin casi al mismo tiempo que la discusión consigo mismo de Batenkaitos. Beatrice no tenía confianza para chocar de frente con el poder de combate que había acuchillado y derrotado a Daines y Otto. Diálogo Rey. En fin, ¿está preparada, Beatrice Sama? Diálogo Beatrice.
Si dijera que no y estuvieras dispuesto a ofrecer un aplazamiento por ello, entonces esa sería la respuesta, de hecho. Pero, si no es así, entonces no tiene sentido esa pregunta, supongo. Diálogo Rey. Exactamente así es. Pues entonces, una vez más, a comer. Desde el borde de la plaza, con los ojos clavados en los de Beatrice, Batenkaitos voló directamente hacia ella. Su velocidad no era del nivel de la amenaza espantosa que había presenciado antes. Sin embargo, era lo suficientemente amenazante para Beatrice. Su desventaja en el combate cuerpo a cuerpo seguía siendo la misma. Por eso, como experta en magia Jin, no chocar de frente era una regla tácita. Diálogo Rey. Toma. Esto. Justo delante de Beatrice, el cuerpo de Batenkaitos, que tenía las manos en el suelo, giró verticalmente. El talón lanzado y oscilante se acercó a la cabeza de Beatrice y el crudo golpe perforaría la coronilla de su cabeza. Diálogo Beatrice. Eso no sucederá, de hecho. Justo antes, el cuerpo de Beatrice una vez más se echó hacia atrás gracias al impulso de patear el suelo. Era el resultado de dejar que continuara el efecto de Murak, el hechizo que había lanzado antes. Mientras tenía el cuerpo inclinado hacia atrás, Beatrice saltó directamente hacia arriba. Liberada del efecto de la gravedad y por lo tanto también del peso, la joven levitó suavemente. Doblando hábilmente la falda de su vestido, el cuerpo de Beatrice flotó en el viento, desplazándose. Diálogo Rey. Magníficamente hecho. Sin embargo, lidiar con esto es dulce. Batenkaitos, con la lengua extendida, llegó al lugar del aterrizaje de Beatrice y, sin esperar a que descendiera, se dirigió hacia ella e intentó atraparla. Con el vigor y la precisión de un ave de rapiña que captura a su presa, aquellos dedos alcanzaron a Beatrice. Sin embargo, al mismo tiempo, era también la prueba de que el oponente había ascendido a la mitad del aire, donde no había forma de escapar. Dado que la munición mágica restante era limitada, el objetivo principal era golpear. Beatrice apuntó la palma de la mano hacia Batenkaitos, que avanzaba desde abajo, y conjuró la magia más familiar para ella en sus 400 años de vida y la que más había usado en el último año. Y esa era. Diálogo Beatrice. Chamak. Tras la conjuración de Beatrice, una piedra mágica se hizo añicos en su bolsillo al mismo tiempo que una neblina negra se desataba y Batenkaitos, que estaba en mitad del salto, fue engullido por esta de cabeza, quedando enjaulado dentro de un mundo de incomprensión. Diálogo Rey. Moga. La neblina negra se adhirió a Batenkaitos y su cuerpo cayó indefenso sobre el adoquinado. Se suponía que estaba en un estado en el que era incapaz de hacer nada hasta que se lo quitara de encima, pero el efecto de Chamak no era tan duradero. El as bajo la manga que le quedaba a Beatrice ahora, con la única piedra mágica restante que podía utilizar, si ella le diera un golpe fatal, él no sería capaz de soportarlo. Por eso, este era el momento elegido por Beatrice. Diálogo Rey. Ah. No lo hagas, Beatrice-sama. Es como si estuvieras luchando igual que esa persona. Te influenció. Quitándose Chamak de encima, Batenkaito se volteó y mostró sus colmillos. Mirando a través de la plaza, sus ojos estaban directamente sobre Beatrice, como si estuvieran fijos. En los recuerdos de la chica dentro de él, no había ningún recuerdo de Beatrice siguiendo los pasos de Subaru. Por eso, incluso después de verla luchar duramente debido a su influencia, no se dio cuenta de lo mucho que aquello significaba. Diálogo Beatrice. Mira aquí, y deleítate con la última piedra mágica, de hecho. Sacudiéndose ese sentimiento, Beatrice apuntó con la palma de la mano hacia Otto, que yacía en el suelo con las piernas enredadas. Utilizando el poder mágico de la última piedra mágica, una onda curativa se dirigió hacia las heridas en las piernas de Otto. Estaba lejos de curarlas por completo, pero, aún así, acababa de remitir el dolor irremediable. Otto, que estaba llorando, tosió violentamente entre sollozos y gemidos. Diálogo Rey. ¡Qué inútil! ¿De qué sirve reanimarlo ahora? Diálogo Beatrice. Esto sucederá, de hecho. Beatrice gritó la consecuencia de su acción a Batenkaitos, que se reía diciendo que había desperdiciado su as bajo la manga. Justo cuando frunció las cejas ante sus ácidas palabras, algo se clavó en la parte trasera de las piernas de Batenkaitos. Cuando los colmillos se clavaron profundamente en su pierna izquierda, la postura de Batenkaitos se desmoronó. Al instante, mirando su pierna, Batenkaitos abrió los ojos. Diálogo Rey. ¿Qué? Sorprendido por algo más allá de su comprensión, lo que allí estaba presente era un dragón de agua ensangrentado. Con el cuello estirado, el dragón de agua que se precipitó enloquecido sobre el adoquinado aplastó a Batenkaitos.
El dragón de agua, que una vez se había visto acorralado en la imposibilidad de luchar, estaba persistiendo hasta su última fuerza de voluntad. Así se había utilizado la tercera de las 5 piedras mágicas. La primera para el intenso al ninja que no pudo ser completado, la segunda para una evasión urgente mediante el uso de Murak, la tercera utilizada para la recuperación del moribundo dragón de agua, la cuarta por el uso de Chamak, y la quinta por encargarse del dolor de Otto. Así se habían utilizado las 5 cartas, las 5 piedras mágicas de Beatrice para alcanzar la victoria. Diálogo Otto. Ah. Duele, 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 me duele. Llorando de tal manera que su garganta parecía explotar, Otto, quien había ocultado su llamada al dragón de agua en su grito, habiendo cumplido su papel, ahora, finalmente gritó por su propio sufrimiento. Otto era realmente agudo en cosas como esta. Tan pronto como recibió el tratamiento de Beatrice, comprendió inmediatamente lo que debía hacer en la situación actual. Solo él era capaz de servir como ministro de Asuntos Internos de la facción de Emilia, que a menudo era arrastrado sin querer al campo de batalla. Diálogo Beatrice. Bien hecho, supongo, esta es tu vocación, de hecho. Diálogo Otto. No lo entiendo, pero no me alegra oírlo. Esa fue la respuesta que Otto dio entre lágrimas al inusual cumplido de Beatrice. Y entonces, ante los ojos de los dos, Batenkaitos, que había sido golpeado por el dragón de agua, lo derribó de alguna manera apartando sus colmillos, y entonces trató de levantarse. Sin embargo, sus reflejos no llegarían a tiempo cuando la carta de triunfo fue activada. Diálogo Felt. Preparativos listos. Has trabajado mucho, pequeñaja. Una voz eufórica por el éxito resonó y la parte trasera del metía golpeó el suelo, generando un ruido especialmente fuerte. Con el báculo metía a la altura de la cintura, Felt lo apuntó hacia Batenkaitos. En sus manos, el metía se tiñó de una luz tenue, y su efecto posterior hizo volar su envoltorio. Cuando el blanco envoltorio se desprendió, el delgado báculo de color blanco puro que ocultaba quedó al descubierto. Su mango era tan largo como el de una lanza, sin diseños exquisitos ni mecanismos llamativos. Podría decirse que su utilidad y estructura delicadas eran, verdaderamente, un reflejo del espíritu de su creadora. El mismo espíritu de la bruja Echidne, quien no buscaba más valor de un artefacto que el que debía poseer como tal. Diálogo Beatrice. Madre. La verdad era que Beatrice nunca había visto a Echidne usar el báculo. Aún así, era consciente de su propósito y de su poder. Molestar al dragón divino volcánica. ¿Quién hubiera pensado que esa arma fuera capaz de obstruir incluso al dragón divino? Sin embargo, había algunas condiciones para su uso. El cumplimiento de esas condiciones podría ser difícil, o podría haber problemas con el usuario, por lo que mostrar claramente todas sus especificaciones ilimitadas era arduo. Diálogo Felt. Muy bien, prueba el poder que golpeó incluso a Reinar, y verás. Con la condición cumplida, si el usuario era alguien que no había gastado ni una pizca de maná como Felt, entonces la cantidad debería ser suficiente. Succionando el maná del usuario, el metía continuó drenando poder sin límites y el resplandor que se encendía en la punta tenía su objetivo puesto en Batenkaitos. Diálogo Rei. Hug. Incluso Batenkaitos era incapaz de evitar verse abrumado por semejante poderío a punto de caer sobre él. Juzgando que existía la posibilidad de que resultara fatal, Batenkaitos atacó inmediatamente el hocico del dragón de agua que le constreñía la pierna y, tan pronto como sus colmillos se aflojaron, desató su pierna y saltó herido. En ese momento, el metía centelleó de forma llamativa y potente. Diálogo Felt. Adelante. La luz estalló de la punta del metía y salió disparada hacia Batenkaitos. Batenkaitos, que había escapado rápidamente de la sujeción del dragón de agua, se apartó de alguna manera de su trayectoria rodando con su pierna herida. Al mismo tiempo, la luz falló en su objetivo y chocó contra el dragón de agua, o eso es lo que debería haber pasado, pero repentinamente cambió de trayectoria. La luz hizo un giro complejo y se acercó de nuevo a Batenkaitos. Diálogo Rei. ¿Qué? Batenkaitos gritó ante la bala de luz que lo perseguía mientras escapaba. Al mismo tiempo, con saltos y movimientos bruscos de su ágil cuerpo, se salió de la trayectoria de la bala de luz que se acercaba progresivamente. Sin embargo, fue inútil. Aunque Batenkaitos se escapara, rodara y saltara, la bala de luz dibujaba arcos, trazaba círculos, se acercaba y apuntaba a un impacto directo. Ese era el mayor poder del arma mágica metía creada por Echidne. Una vez había fijado su objetivo, funcionaba de tal manera que no lo perdía de vista. Un arma creada por Echidne para molestar al dragón divino volcánica. Si Echidne iba realmente en serio y quería diseñar un dispositivo con el único propósito de molestar, era obvio que no escatimaría en ajustes.
Por lo tanto, esa herramienta mágica era incapaz de fallar su puntería, no dejaba escapar a su objetivo y se convirtió en un arma cuyo ataque siempre golpeaba. Diálogo Rei. Tsugu. Entonces, ¿qué tal esto? Por mucho que corriera, la bala de luz desatada continuaba su persecución, y con algunas observaciones cocinándose, Batenkaitos lanzó su contraataque. Una oleada de poder mágico fue liberada y los alrededores de Batenkaitos se congelaron. Se formaron varios carámbanos que levitaban, con sus puntas afiladas hacia la bala de luz, y el aluvión tormentoso llovió sobre la luz. Sin embargo, esa oposición fue un error. Justo antes de que los carámbanos entraran en contacto con la luz, se deshicieron en manades de las puntas, reduciéndose en fragmentos más pequeños y fueron tragados por la bala de luz. Además, la bala de luz absorbió todos los interceptores mágicos que se acercaron y, mientras ese poder ampliaba su propia escala, siguió acercándose al enemigo. Diálogo Rei. Mierda, maldita, maldita. Rodando y apartándose de alguna manera de la trayectoria de la bala de luz, Batenkaito siguió maldiciendo. Sin embargo, la herida en su pierna izquierda era profunda y no le permitía saltar con toda su fuerza. Si no fuera por eso, podría ser lo suficientemente ágil como para dirigir la bala de luz hacia Beatrice y los demás, o hacer que apuntara a la propia Felt, pero no le quedaba tanta energía. La bala de luz que perseguía a Batenkaitos trazó su camino alrededor de él mientras rodaba y después, inutilizando las zonas por las que él podría escapar, fue envolviendo el cuerpo de glotonería con su poder destructivo. Diálogo Rei. Por esa maldita cosa que parece tan estúpida, nosotros. Diálogo Rei. Deja de balbucear. Usa de una vez eclipse solar. En el instante del golpe directo, Batenkaitos alzó una voz miserable que fue seguida, de nuevo, por una voz terriblemente fría. Y entonces, la luz explotó. La deslumbrante luz blanca explotó en el centro de la plaza y dio lugar al mayor cráter producido hasta el momento. La luz expandida tiñó el mundo de blanco y las partes cubiertas se desvanecieron, como si perdieran el color. La gran plaza se había ahuecado de forma semiesférica y el agua que fluía en el canal se introdujo en ella. Sin embargo. Diálogo. Cielos. Tener un hermano inexperto realmente causa problemas. Junto al cataclismo destructivo, había una silueta que miraba hacia el canal de agua. Con el pelo castaño alargado, era alguien con el cuerpo cubierto de cicatrices. Esos rasgos físicos eran como los del confrontado Rei Batenkaitos. Sin embargo, lo más sorprendente en este lugar no era cómo pudo evadir el ataque de la bala de luz. Diálogo Beatrice. ¿Qué significa esto, supongo? Las palabras de Beatrice no se debían a la confusión de que el ataque no impactara. En primer lugar, que el ataque no golpeara no era el problema. La bala de luz debía golpear a Batenkaitos, a nada ni nadie más. Por eso, era obvio que no iba a golpear al musculoso y fuerte hombre gigante que estaba de espaldas a ellos. El problema era de dónde había aparecido este hombre. Diálogo Otto. ¿Ese es glotonería?, dijo Otto, levantando su cara de agonía y mirando en la misma dirección. Aunque quería negarlo, Beatrice ahora mismo no tenía palabras para hacerlo. Ante la mirada de la silenciosa Beatrice y los demás, el hombre gigante se giró bruscamente. El que estaba allí era un hombre gigante, con un semblante sombrío, que se asemejaba, pero no coincidía del todo con Batenkaitos. Con una apariencia que sugería que estaba cerca de los 40 años, no había partes de él que se superpusieran mínimamente con aquel pecador. Aquel hombre gigantesco se llevó la mano a la barbilla, mientras Beatrice entrecerraba los ojos. Diálogo. No es necesario poner esa cara de desconcierto. Nosotras, solo hicimos esto. Y, en un tono femenino que contradecía su apariencia, el hombre cortó relajadamente su larga cabellera con su espada. Mientras los mechones de pelo cortados caían al suelo, Beatrice comprendió cómo se había evadido la bala de luz. El rastreo de Metía funcionaba hasta que impactaba en su objetivo. Ese era su poder. Incluso si entraba en contacto con una sola porción del cuerpo, su poder sería suficiente para arrasarlo todo. Eso se había utilizado a la inversa. El hombre, quien quizás era Batenkaitos, se había cortado el pelo y le hizo creer a la bala de luz que había impactado con el cuerpo. Y, huyendo del alcance del ataque con todas sus fuerzas, había logrado evadir el daño. Podría haber sido una medida inviable, pero en este caso, fue una respuesta perfecta. Por naturaleza, para determinar el objetivo del Metía, era necesario ajustar la mira para apuntar al objetivo. Aunque lo mejor era apuntar al lodo a la puerta del objetivo, en este caso, al ser utilizado como medida de emergencia, se apuntó al cabello de Batenkaitos, que había caído en medio de la batalla. Resultado de lo cual, la bala de luz se desvió hacia el señuelo del cabello que se cortó el hombre.
Al pensar eso, Beatrice rechinó los dientes ante lo desfavorable de la situación. No había esperado en absoluto que la carta de triunfo del Metía fuera esquivada de esa manera. Sus piedras mágicas se habían agotado, la única que le quedaba ahora era la que quería guardar para Pac. Otto y los demás hombres ya no podían luchar, y Felt tampoco, a quien el Metía le había drenado la mayor parte de su maná. Ella se había derrumbado, jadeando. Ya no hay nada más que pueda hacer, aunque esa idea surgió en su mente, Beatrice negó con la cabeza. Sería mejor morir antes que aceptar la derrota. Al igual que Subaru encontraba una forma de salir incluso en la más desesperada de las situaciones, ella debía hacer lo mismo. Por eso, Beatrice levantó el rostro y miró al hombre. Ante eso, los ojos de Batenkaitos se abrieron de par en par. Luego se llevó una mano a la cadera y se cubrió la cara con la otra palma. Y entonces. Diálogo. Bien, está bien, no, sí que está bien, no está bien, no está bien, precisamente porque está bien. Nosotras también vemos el valor de comerte. Diálogo Beatrice. Hugh. Antes de que Beatrice pudiera rebatir los balbuceos que había escuchado, el cuerpo de Batenkaitos comenzó a cambiar. Sus huesos se distorsionaron creando un sonido particular, con la sangre brotando dolorosamente, y el cuerpo del hombre gigante se marchitó. Derramando sangre de las heridas creadas y recuperando la forma de un joven, estaba de nuevo Batenkaitos, respirando ásperamente. Todo el cuerpo de Batenkaitos estaba herido, pero seguía expresando su demente sonrisa. Glotonería, mirando hacia este lado mientras sonaba una voz baja y gutural, extendió sus dos brazos, en aparente felicidad. Diálogo Rui. Nuestro nombre es Rui Arneb, del culto de la bruja, la arzobispa del pecado que representa glotonería. Diálogo Beatrice. ¿Rui? Se suponía que su nombre era Rey Batenkaitos. Beatrice frunció el ceño al no poder leer la intención que había detrás de dar de repente un nombre diferente. Y entonces, aprovechando esa brecha de confusión y usando únicamente su pierna derecha, Batenkaitos pateó poderosamente el suelo. Beatrice se puso rígida, observando lo que él iba a hacer, pero Glotonería saltó hasta el borde de la plaza, recuperando el jirón de tela que había caído allí, y se lo puso como ocultando su piel cicatrizada. Y también. Diálogo Rui. Por desgracia, eso es todo por hoy. Tanto Rey como Roy están demasiado agotados. Más que esto causaría impedimentos para dar a luz. Volvamos a vernos luego, linda señorita. Diálogo Beatrice. ¿Crees que te vas a escapar, supongo? Diálogo Rui. Por favor, deja de hacértela fuerte. Aunque Eclipse no puede ser manejado decentemente en este cuerpo, todavía puede al menos aniquilar completamente. La razón por la que no se hará es porque la mesa no está preparada. Batenkaitos negó con la cabeza y señaló con el dedo a Beatrice, quien intentó acercársele. Un gesto terriblemente femenino, de hecho, el actual Batenkaitos posiblemente era una mujer. En eso había la esencia de algo difícil de entender. Al ver que Beatrice detuvo sus pasos con desagrado y cautela, Batenkaitos asintió. Diálogo Rui. Tanto Rey de paladar exquisito como Roy de paladar vulgar no saben nada. Al fin y al cabo, una comida no es lo que comes, sino con quién lo comes. Hasta la vista. La próxima vez, ven a vernos junto con la persona a la que quieres. Diálogo Beatrice. Espera, justo cuando iba a decir eso, Batenkaitos se deslizó hacia la sombra de la gran plaza y desapareció. Ir tras él era algo que Beatrice no podía hacer en esta situación llena de heridos. Seguirlo, e involucrarse en una situación en la que Glotonería estaba en clara ventaja sería también una imprudencia. Ahora que incluso la carta de triunfo del Metía había fallado, ya no había nada que pudiera hacer. Diálogo Beatrice. No importa lo que haga, no funcionará, de hecho. Aguantando sus ganas de chasquear la lengua, Beatrice miró a su alrededor. El dolor había aturdido a Otto, los mercenarios y el ayudante de Felt se habían desmayado. Felt tenía una expresión de frustración, pero daba la impresión de que podía derrumbarse en cualquier momento. Y Beatrice tampoco era una excepción. ¿Debería Beatrice aceptar el resultado, aunque lo único que lograse al entrar al campo de batalla fuese evitar muertes? ¿Esta era la respuesta a la desesperada súplica de Kiritaka? En todo caso. Diálogo Beatrice. Parece que ni siquiera le podré pedir a Subaru un abrazo con orgullo, supongo. En la presa que se dejó escapar, en Rey Batenkaitos, yacía el alma de una joven. Confirmando la certeza de eso, ahora tenía que pensar en cómo decírselo a Subaru. Con una pena terriblemente desgarradora, Beatrice se giró y se dirigió hacia Felt, quien aún estaba aturdida.
Irónicamente, la lucha de este campo de batalla llegó a su fin con la retirada del arzobispo del pecado. Solo quedaban unos pocos campos de batalla en la ciudad de las compuertas.